Esta noche hablaremos de una planta tan antigua como la historia misma, pero tan polémica que logró poner nerviosos a imperios enteros. El humilde burro verde, el buen amigo que pasó de ser cuerda de barco y medicina sagrada a enemigo público número 1. Sí, hoy viajaremos por la historia completa del cannabis, el culto verde que sobrevivió a la Inquisición. Prepárate, porque esta historia tiene de todo: chamanes que lo fumaban para hablar con los dioses, reinas que lo usaban para aliviar dolores que ningún médico podía curar, inquisidores que lo quemaban como si fuera el mismísimo diablo, soldados que lo plantaban por orden del rey, hippies que lo convirtieron en símbolo de libertad, y políticos que lo prohibieron para luego venderlo en cápsulas con logo farmacéutico. Pero antes de encender este viaje, haz lo tuyo, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá, aunque con tanto humo probablemente no veas ni el teclado. Hace millones de años, mucho antes de que existieran reyes, guerras o templos, en una franja olvidada entre Siberia y Asia Central, brotó una planta que no pedía nada más que sol, viento y un poco de espacio para trepar hacia el cielo. Nadie la sembró. El cannabis sativa nació salvaje, antes de los dioses y de los calendarios, cuando los glaciares aún respiraban sobre la tierra. Era solo una hierba más, pero con una peculiaridad: su resina tenía el poder de alterar la mente, y sus fibras el de sostener el mundo. Millones de años después, cuando los humanos aparecieron tambaleando entre las cavernas del Neolítico, la encontraron creciendo junto a los ríos amarillos del actual norte de China. No sabían leer ni escribir, pero entendieron que esa planta era distinta. Sus tallos eran más fuertes que el lino, sus semillas alimentaban, su humo calmaba y sus aceites curaban heridas. Los arqueólogos hallaron sus rastros en las cuevas de Yanhai y Banpo, junto a urnas funerarias donde reposaban hojas secas que aún conservan restos de THC, como si los antiguos quisieran llevar consigo un último soplo de paz hacia el más allá. En esas tierras frías del Taklamakan, el cannabis no era una droga ni una mercancía, era una compañera de viaje. Con ella tejían sus mantos, fabricaban cuerdas, iluminaban la noche con aceite, y quizá, al caer el sol, se permitían una pequeña nube para hablar con sus muertos. Los chinos fueron los primeros en domesticarla hace más de 8000 años, cultivándola junto al arroz y el mijo. En tablillas de hueso y cerámica primitiva, ya se insinúan los primeros signos del cáñamo como símbolo de vida y fertilidad. Era el primer regalo de la naturaleza que servía para vestir, curar, alimentar y soñar. Y así, sin religión ni moral, el cannabis se convirtió en una de las primeras alianzas entre el ser humano y una planta. Una alianza que, con el tiempo, lo llevaría a ser venerado como medicina divina, perseguido como demonio y resucitado como salvador moderno. Todo comenzó ahí, en un valle helado cubierto de niebla, cuando la historia aún no tenía nombre y el viento ya llevaba en sus semillas el aroma del futuro. 8000 años antes de nuestra era, en las riberas fértiles del río Amarillo, los primeros agricultores del mundo trabajaban descalzos sobre un suelo húmedo que olía a barro, ceniza y vida. Entre los cultivos de mijo y arroz, una planta de tallo delgado y hojas dentadas empezó a destacar. Crecía rápido, resistía el viento, y cuando se secaba, su fibra era tan fuerte que podía amarrar techos, fabricar cuerdas, sostener el peso de un barco imaginario. Nadie la llamaba cannabis, era solo una hierba útil, una bendición del río. Las mujeres la desgranaban para extraer semillas brillantes con las que preparaban una papilla espesa que alimentaba a los niños y daba energía a los cazadores. Con el aceite encendían lámparas de piedra que mantenían la oscuridad a raya durante las largas noches del invierno. Los curanderos machacaban sus hojas para aliviar el dolor de las articulaciones y a veces quemaban un puñado seco sobre el fuego, dejando que el humo llenara la choza con un aroma dulce y espeso que calmaba los nervios del enfermo y hacía sonreír a los viejos. Así nació el primer uso ritual sin saberlo, una comunión entre el cuerpo y el aire, entre el cansancio y la calma.
Las fibras se trenzaban, las semillas se cocinaban, las flores se secaban al sol sobre esteras de caña. Era una planta tan completa que parecía hecha por los dioses para simplificar la vida humana. En los pueblos del valle todos la conocían, el anciano que tejía redes para pescar, la madre que usaba su aceite para curar heridas, el joven que dejaba que el humo le adormeciera la mente después de la cosecha. Con el tiempo, el cáñamo se volvió parte del lenguaje, símbolo de esfuerzo, alimento de la tierra y compañero silencioso de los hombres. Nadie imaginaba que esa hierba tan inocente, cultivada con manos sucias y fe simple, acabaría cruzando montañas, templos y fronteras, convertida siglos después en el humo más temido por los reinos y más amado por los pueblos. Todo comenzó con esos primeros campesinos que, sin saberlo, sembraron una revolución verde bajo el sol de un mundo que aún no tenía nombre. Hace casi 5000 años, cuando la escritura aún era un arte reservado a los sabios y la medicina una mezcla de intuición, hierbas y plegarias, en las montañas del Valle del Río Amarillo surgió la figura de un hombre que, según la leyenda, no solo fundó la agricultura, sino también la ciencia de curar. Lo llamaron Shennong, el emperador de los 5 granos, el que enseñó a su pueblo a sembrar, a hervir el agua y a distinguir lo que sana de lo que mata. Su cuerpo, decía la tradición, era transparente, capaz de ver cómo cada planta actuaba dentro de sus entrañas. Probaba raíces, tallos y flores para registrar sus efectos, y así nació el primer manual de farmacopea del mundo, el Pen Trio Ching, el clásico de las hierbas. Entre las más sagradas de sus anotaciones, estaba una planta que crecía libre bajo el sol, con hojas finas que recordaban una mano abierta hacia el cielo, el ma, el cáñamo, que Shennong describió como una medicina equilibradora del yin y el yang. Según el texto, si se toma con moderación, aclara el espíritu y aligera el cuerpo. Si se toma en exceso, hace ver demonios. Era el primer reconocimiento del efecto psicoactivo del cannabis, pero también su primera advertencia. Los antiguos médicos chinos usaban sus flores para calmar dolores, inducir el sueño y detener convulsiones, sus semillas para purificar el intestino y nutrir la sangre, sus tallos para aliviar el reumatismo. En los templos, los monjes la mezclaban con vino o té y la ofrecían en rituales de purificación. No existía la palabra droga, existía el equilibrio, y cada planta tenía su lugar en el universo. En el cuerpo humano, el cannabis era visto como un puente entre lo material y lo etéreo, enfriaba el fuego interno, equilibraba la energía, despejaba la mente para la meditación. En las aldeas, las parteras la usaban para reducir el dolor de parto, los curanderos la fumaban en pipas de bambú para entrar en un estado de observación y decidir qué hierba dar al enfermo. El humo no era pecado, era sabiduría, una niebla sagrada que permitía al sanador ver más allá del cuerpo, donde habitaban las causas invisibles del sufrimiento. Shennong, dicen, murió tras probar una planta venenosa, pero su legado quedó grabado en tablillas de jade, transmitido de maestro a discípulo. Miles de años después, cuando los emperadores Qin y Han unificaron China, su libro seguía siendo la base de toda medicina y el cannabis una de las 50 hierbas fundamentales de la tradición. Lo llamaban el regalo del cielo, y su reputación se extendió desde las montañas chinas hasta los valles del Tíbet y las llanuras de Mongolia, donde los nómadas la usaban para calmar el frío y sanar el alma. Aquella planta que Shennong había descrito como fuente de serenidad, fue venerada durante siglos antes de ser condenada como pecado. En su tiempo no había policías ni inquisidores, solo el respeto por lo que brotaba de la tierra. Y si Shennong pudiera ver hoy su antigua medicina convertida en delito, quizás sonreiría con ironía, porque ningún imperio, ni siquiera el del miedo, ha logrado arrancar de raíz la hierba que él llamó sagrada. Cuando las rutas de las montañas del Himalaya comenzaron a llenarse de comerciantes, peregrinos y pastores que llevaban consigo semillas, especias y relatos, una planta verde y fibrosa descendió con ellos desde las alturas de Asia Central hasta el corazón del subcontinente indio. Allí, entre el polvo sagrado de los templos y el humo de los sacrificios, el cannabis dejó de ser solo medicina y se convirtió en divinidad.
Los pueblos que habitaban las llanuras del Indo ya conocían el arte de mezclarla con leche, especias y miel para crear una bebida espesa y fragante llamada bhang, una pócima que no se bebía por placer sino por conexión. Se ofrecía a los dioses y se compartía entre los hombres en busca de trascendencia. En los Vedas, los textos más antiguos del hinduismo, el cannabis aparece como una de las 5 plantas sagradas que brotaron del océano de leche cuando los dioses y los demonios lo batieron para obtener el elixir de la inmortalidad. En sus versos, el bhang es descrito como un regalo de la divinidad, un remedio contra el miedo y la desesperación, un camino hacia la dicha. Y entre todos los dioses, uno en particular lo hizo suyo, Shiva, el asceta errante, el que danza sobre la destrucción y habita en las montañas cubierto de ceniza. Según la tradición, Shiva descubrió el bhang descansando bajo la sombra del cannabis después de una larga meditación. Al probarlo, su cuerpo se enfrió, su mente se aclaró y su espíritu se elevó en paz perfecta. Desde entonces, los fieles lo llaman el Señor del Bhang. Y cada año, durante el festival de Holi, millones de devotos beben la misma mezcla verde para celebrar su unión con él. Las calles de la India se tiñen de colores, los tambores resuenan y el humo espeso se eleva como incienso hacia los cielos. Es la comunión del hombre con la planta, del cuerpo con el alma. En las aldeas, los monjes sadhus untan sus cuerpos con ceniza y fuman la hierba sagrada en pequeñas pipas de barro llamadas chilum, creyendo que cada bocanada acerca un poco más al Dios que destruye la ilusión del mundo. No hay culpa ni prohibición, solo trance, música y éxtasis. En los templos del norte, el bhang se ofrece como prasad, alimento bendecido. En el sur, las mujeres lo usan para aliviar el dolor del parto y los hombres lo beben para soportar las largas jornadas bajo el sol. La planta se integra en cada aspecto de la vida, desde el ritual hasta la rutina. Incluso los guerreros Rajputs la ingerían antes de la batalla para templar los nervios y enfrentar la muerte con serenidad. En el Rigveda, el cáñamo es llamado Vijaya, el victorioso, símbolo de la mente libre de miedo. El bhang se convirtió en una especie de pasaporte hacia lo divino, una droga espiritual antes de que existiera la palabra droga. Su humo unía a los pobres y a los reyes, a los sacerdotes y a los labradores. Todos eran iguales frente a la calidez que ascendía por la garganta y transformaba la respiración en mantra. Y mientras en otras civilizaciones el cannabis seguía siendo una hierba útil, en la India se convirtió en una experiencia mística, una herramienta de liberación. A través de sus rituales, la planta tomó una identidad. Ya no era solo ma o cáñamo, sino ganja, charas, bhang, cada nombre una forma distinta de acercarse a lo eterno. Durante milenios, las caravanas del Hindu Kush y las orillas del Ganges fueron sus templos, y en cada humo compartido se guardaba la promesa de una paz interior que ningún imperio, ni el romano ni el británico, lograría borrar. Porque allí, en las montañas donde el hombre aprendió a hablar con los dioses, el cannabis dejó de ser planta y se volvió oración. Mientras el eco de los himnos védicos aún resonaba en los templos del Ganges, la planta sagrada comenzó a cruzar montañas y desiertos siguiendo el mismo camino que las caravanas del comercio y la guerra. Desde los pasos del Hindu Kush hasta las planicies de Persia, el cáñamo viajó con mercaderes, monjes y soldados, enredado entre las pieles de camellos, los sacos de especias y los sueños de quienes lo conocían como medicina o amuleto. En el vasto imperio persa, donde el sol doraba los tejados de Persépolis y los reyes creían gobernar por mandato divino, el cannabis se mezcló con las costumbres locales y adquirió nuevos nombres: bhang, charas, hashish. Su uso se extendió tanto en los rituales zoroastrianos como en las prácticas médicas de los magos que servían a los aqueménidas. Los sacerdotes lo usaban en fumigaciones sagradas junto al incienso y la mirra para purificar templos y mentes. Decían que el humo blanco permitía ver la verdad de Ahura Mazda, el dios de la luz. En las aldeas, los campesinos lo cultivaban no solo para hilar y tejer, sino también para curar el dolor, calmar la fiebre y espantar el mal sueño. La planta, que en la India era oración líquida, en Persia se transformó en símbolo de claridad mental.
En ese tiempo también vagaban los escitas, tribus nómadas, que cabalgaban los llanos del Mar Negro y las estepas del Asia Central. Los cronistas griegos los describieron como guerreros salvajes, pero detrás de su ferocidad había un mundo ritual que asombraría incluso a los hombres de Atenas. Heródoto, el historiador del siglo V a.C., narró que los escitas, tras enterrar a sus muertos, se encerraban en tiendas de cuero y arrojaban semillas de cáñamo sobre piedras al rojo vivo. El aire se llenaba de vapor y humo, y los hombres gritaban de placer, como si hubieran encontrado la felicidad. No era una orgía ni un sacrificio, era una ceremonia purificadora, una comunión de almas en el fragor del calor. El cannabis no era pecado, era puente. El cuerpo sudaba, la mente se expandía, y los escitas salían del baño sagrado limpios de tristeza y miedo. Su costumbre se extendió a los pueblos iranios y tracios, que aprendieron a usar la planta como medicina y también como catalizador espiritual. Las rutas del cáñamo siguieron el curso del comercio de la seda, del hierro y de las palabras. Hacia el oeste llegaría al Mediterráneo, hacia el este regresaría a China como especia aromática y remedio. Entretanto, los persas lo incorporaron a su vida cotidiana. Los médicos lo maceraban con vino y lo administraban a los soldados heridos. Los poetas lo invocaban como néctar de inspiración. Los campesinos lo usaban para soportar el calor y la monotonía. Era la planta que acompañaba tanto al profeta como al esclavo, la misma que unía el cielo y la tierra. Cuando los imperios se enfrentaban, el cáñamo seguía viajando entre ellos como un espía silencioso. En los mercados de Susa o Ecbatana se vendía junto a los perfumes árabes y los aceites egipcios. En los campamentos militares se fumaba antes de las batallas y en los templos se ofrecía a las deidades del fuego. Así, sin ejército propio ni bandera, el cannabis se convirtió en la hierba diplomática de la antigüedad. Donde había humo, había tregua. Los comerciantes de Asia Menor la llevaron después a las costas del Egeo, y los griegos, curiosos por naturaleza, la adoptaron con la misma mezcla de prudencia y fascinación que siempre tuvieron frente a lo desconocido. Pero antes de llegar al Mediterráneo, el cáñamo dejó su raíz en el mundo persa, donde su aroma quedó ligado a la sabiduría, la visión interior y la fuerza. Ningún conquistador, ni Darío, ni Jerjes, ni Alejandro, logró arrancarla del alma de su pueblo. Allí, entre los desiertos de sal y los montes sagros, la planta verde encontró una nueva patria, una donde el humo era mensaje, la fibra era sustento y la calma, una forma de oración. Cuando el sol caía sobre el Nilo y los templos se teñían de oro líquido, los médicos egipcios ya conocían el valor de una planta que crecía silenciosa entre los cultivos de lino y cebada. En los papiros médicos de Tebas y Ebers, escritos más de 1500 años antes de nuestra era, se mencionan preparados de Shemshemet, el cáñamo, usados para calmar inflamaciones, reducir fiebres y aliviar dolores de parto. Las parteras lo mezclaban con miel y cerveza, los sacerdotes lo maceraban con grasa animal para fabricar ungüentos sagrados que aplicaban sobre las heridas o los ojos enfermos de los obreros que levantaban pirámides. Para los egipcios, el dolor no era un castigo, sino un desequilibrio, y el cáñamo era una ofrenda vegetal, capaz de devolver la armonía al cuerpo. Incluso los embalsamadores, guardianes del tránsito entre la vida y la muerte, quemaban sus semillas en pequeñas copas de bronce para ahuyentar malos espíritus y purificar el aire. El humo, espeso y dulce, se elevaba entre jeroglíficos, cruzando el aire inmóvil del desierto. Cuando las rutas del Mediterráneo se abrieron al intercambio de ideas y mercancías, la hierba verde viajó hacia el norte. Los griegos, curiosos por naturaleza, la estudiaron con la misma mezcla de ciencia y asombro con que diseccionaban estrellas o corazones. Hipócrates la mencionó como analgésico y antiinflamatorio, Heródoto la describió entre los escitas y más tarde el gran médico Dioscórides, en su De Materia Médica, la catalogó como planta útil para aliviar dolores de oído, reducir inflamaciones y expulsar parásitos. Sus semillas eran hervidas y sus hojas trituradas para obtener cataplasmas. En Esparta se decía que los soldados usaban infusiones de cáñamo después de la guerra para calmar los músculos agotados y recuperar el sueño.
En los banquetes atenienses, algunos poetas hablaban del humo sagrado de los pueblos del este que les permitía escuchar mejor a los dioses, y aunque el pensamiento griego se movía entre el orden y el éxtasis, nadie parecía asustarse por esa planta extranjera. La veían como una más en el catálogo de dones naturales del cosmos. Cuando Roma heredó el mundo, heredó también su botánica. Los médicos romanos, prácticos y metódicos, llevaron el cannabis a un nivel cotidiano. Galeno, el médico de los gladiadores, lo recomendaba en dosis moderadas para aliviar el dolor crónico y abrir el apetito. Plinio el Viejo escribió que las raíces hervidas reducían la inflamación y que su jugo era eficaz contra las quemaduras. En los foros y mercados se vendían ungüentos de cáñamo, junto al aceite de oliva, la miel y el vinagre. Los romanos usaban la planta con el mismo pragmatismo con el que construían carreteras. Si servía, se quedaba. Con sus fibras hacían velas, cuerdas y tejidos para las legiones. Con sus aceites calmaban a los enfermos y aderezaban perfumes. Hasta en los lupanar, los burdeles de Pompeya, se encontraron rastros de incienso de cáñamo, quemado quizá no por medicina, sino por placer. La hierba se integró en el ritmo de la civilización. Estaba en las manos del campesino, en el taller del marinero y en la botica del sabio. Nadie la temía porque aún no existía la idea del pecado vegetal. El mundo clásico no veía demonios en las plantas, sino remedios y secretos. Así, durante siglos, el cannabis fue símbolo de equilibrio y utilidad, un hilo que unía Egipto, Grecia y Roma con la misma naturalidad con que las rutas comerciales unían el Mar Rojo con el Adriático. Cada cultura le dio su tono, los egipcios su misticismo, los griegos su razón, los romanos su orden. Y mientras los imperios caían y los dioses cambiaban de nombre, la hierba sobrevivía, pasando de mano en mano como un legado de sabiduría práctica. Fue la edad dorada del cáñamo civilizado, el momento en que el hombre creía que toda medicina nacía de la tierra y que ninguna planta debía temerse si se usaba con respeto. Pero esa armonía no duraría. En la oscuridad del siguiente milenio, cuando la fe reemplazó al conocimiento y el incienso se volvió dogma, el humo del cannabis sería condenado como herejía. Cuando los imperios comenzaron a mirar más allá del horizonte y el comercio se transformó en un pulso que unía continentes, el cáñamo dejó de ser solo una hierba útil, se convirtió en la columna vertebral del mundo. En las costas de China, donde los astilleros resonaban con el golpe de los martillos sobre la madera húmeda, las fibras del cannabis se tejían con la precisión de un arte sagrado. De ellas nacían cuerdas tan resistentes que podían amarrar dragones de madera al viento del océano. Los chinos, maestros de la navegación mucho antes de que Occidente supiera orientarse por las estrellas, fabricaban con cáñamo las velas que impulsaban sus embarcaciones, los cordajes que mantenían unidos los mástiles y las redes que traían el alimento del mar. Aquella planta que había sido medicina y oración se convirtió en músculo, una fibra más valiosa que el oro, porque sin ella ningún barco podía zarpar. Roma lo comprendió pronto. Conquistaron mares, no solo con espadas, sino con velas hechas del mismo material que unía Oriente con Occidente. Los talleres navales del Tíber y de Alejandría ardían de actividad, los esclavos torcían las hebras de cáñamo durante días, empapándolas en aceite y agua salada para que resistieran la humedad, y luego las tejían en sogas que podían sostener el peso de un elefante. El comercio romano dependía de esa hierba silenciosa. Sin cáñamo no había velas, sin velas no había barcos, y sin barcos no existía imperio. Los graneros de Hispania y Egipto se llenaban de balas de fibra destinadas a los puertos, las legiones recibían uniformes reforzados con cáñamo, los escribas usaban su papel para registrar tratados y conquistas. En la misma época, los monjes chinos ya exportaban rollos de seda y tablillas de cáñamo a través de la ruta de la seda, y los comerciantes árabes llevaban consigo semillas para cultivarlas en los oasis del desierto. Así nació la primera economía global de la historia, una red de rutas, mercados y talleres conectados por una sola planta. Cada imperio, cada puerto, cada aldea costera dependía del cáñamo.
En el Mediterráneo, las brisas que inflaban las velas de las trirremes olían a su resina. En el mar Amarillo, las caravanas lo cargaban junto a la porcelana y el té. Los reinos lo grababan con impuestos, los templos lo bendecían y los piratas lo robaban. Nadie lo llamaba droga, era infraestructura. Era la energía renovable del mundo antiguo, una tecnología vegetal que sostenía el comercio, la guerra y la expansión humana. Los documentos de los anchinos mencionan campos enteros dedicados al cultivo del dama, el gran cáñamo, como recurso estratégico del Estado. Lo mismo hacía Roma, que destinaba provincias enteras al cultivo de la planta para abastecer su flota imperial. Incluso los pueblos bárbaros que atacaban las costas romanas la conocían y la respetaban. Los vikingos, siglos después, también harían de ella el corazón de sus drácars. Sin el cáñamo, ningún velero habría cruzado el Egeo, ningún emperador habría conocido su gloria y ningún mercader habría tocado puertos lejanos. En cada cuerda tensada vibraba el pulso de una civilización entera, unida por el mismo hilo verde. La planta se convirtió en símbolo de progreso, en emblema del ingenio humano, de los campos de Asia a los astilleros de Roma, del taller artesanal al comercio marítimo. El cáñamo fue la primera materia prima global, el motor invisible del mundo antiguo, y mientras los templos y los ejércitos se atribuían los méritos del poder, en silencio, era esa hierba discreta la que mantenía el mundo en movimiento, amarrando la historia con sus fibras, como si el destino de la humanidad dependiera, literalmente, de un hilo. Entre los siglos VIII y XIII, cuando el mundo islámico se extendía desde el Indostán hasta la península ibérica, llevando consigo la ciencia, la poesía y la geometría de los desiertos, una nube espesa de humo verde comenzó a viajar junto a los ejércitos, los mercaderes y los místicos. Era el hachís, el extracto concentrado del cannabis que los antiguos persas habían aprendido a preparar siglos antes, y que en manos de los nuevos conquistadores se convirtió en compañero de caravanas, remedio, consuelo y motivo de escándalo. En las cortes del califato abasí, donde los sabios traducían los textos griegos y los astrónomos dibujaban el mapa de las estrellas, los médicos de Bagdad hablaban del hachís como sustancia útil para aliviar el dolor, despertar el apetito y calmar la mente inquieta. Pero al mismo tiempo, los juristas religiosos, los ulemas, comenzaban a sospechar de su poder. El Corán no mencionaba la planta, pero el vino estaba prohibido, y por analogía, muchos decidieron incluir el hachís en la misma lista de pecados. Así nació una contradicción que sobreviviría siglos. El hachís era medicina y maldición, alivio y tentación. En los zocos de Damasco y el Cairo, el olor de la resina se mezclaba con el del café recién molido y las especias, mientras en los jardines de los palacios los poetas describían sus efectos con la misma devoción con la que otros hablaban del amor divino. Decían que el hachís abría el corazón y hacía visible lo invisible, que permitía escuchar el latido del universo. Los sufíes, los místicos del Islam, lo adoptaron como instrumento de meditación. En sus reuniones secretas, los díkar se sentaban en círculo, repetían el nombre de Dios y dejaban que el humo los envolviera como un velo que separaba el mundo físico del espiritual. Para ellos, la embriaguez no era un pecado, sino una vía, la búsqueda de la unión con lo eterno. En sus poemas, el hachís era una metáfora de la disolución del ego, del fuego que purifica el alma. Los cronistas de la época contaban que en los Kanka, las hermandades sufíes, algunos derviches bailaban durante horas bajo su efecto, girando sin descanso hasta caer rendidos en un trance místico que los unía a lo divino. Mientras tanto, los ulemas los observaban con horror, convencidos de que aquella planta era una puerta abierta al infierno. En los decretos del siglo X se ordenó destruir los cultivos y castigar a quienes la usaran, pero el pueblo, como siempre, ignoró a los juristas. En el Magreb, en Egipto y en Persia, el hachís siguió creciendo entre las grietas del poder.
Los campesinos lo cultivaban escondido entre los trigales, los marineros lo llevaban en bolsillos de lino, los sabios lo usaban en experimentos alquímicos para estudiar la mente humana. Era imposible erradicarlo porque no pertenecía a nadie, viajaba con los pobres y con los santos. En las caravanas del Sahara, los camelleros lo mascaban para soportar el calor. En las ciudades de Al-Ándalus, los médicos judíos y musulmanes lo recetaban mezclado con miel y vinagre. El propio Averroes lo mencionó en sus tratados, reconociendo su efecto calmante aunque advirtiendo del abuso. En los puertos del Mediterráneo, los marineros decían que bastaba una pequeña dosis para olvidar la distancia entre casa y mar. Así, el hachís se volvió la droga de los marginados y la inspiración de los poetas. Era la planta que unía al místico y al ladrón, al médico y al campesino. El Islam lo convirtió en símbolo de su propia paradoja. Una fe que celebraba la búsqueda interior, pero temía las rutas demasiado libres hacia el éxtasis. En la penumbra de las madrasas se enseñaba a condenarlo, pero en las esquinas de los bazares se vendía como pan. Durante más de 500 años, el hachís sobrevivió entre versos, leyes y hogueras. Mientras los ulemas lo maldecían, los sufíes lo santificaban. Y entre ambas voces, el humo seguía elevándose hacia el cielo, recordando que ninguna prohibición, por sagrada que sea, puede detener lo que el ser humano usa para mirar dentro de sí. Cuando el eco del Islam se apagaba en las arenas del Mediterráneo y los reinos cristianos se levantaban sobre las ruinas del Imperio Romano, Europa entró en una era de sombras donde el conocimiento se volvió sospechoso y la naturaleza un campo de pruebas para el pecado. Pero el cáñamo sobrevivió al silencio. Mientras las universidades aún no existían y las aldeas vivían del sudor y la cosecha, el cáñamo se convirtió en el pilar de la vida rural. Sus fibras vestían a campesinos y monjes, sus sogas sostenían los molinos, sus velas impulsaban los barcos que llevaban trigo, sal y hierro. En los monasterios, los monjes copiaban las escrituras sobre pergaminos reforzados con papel de cáñamo, y las primeras Biblias europeas nacieron de sus fibras. Era la planta más útil del continente, crecía rápido, resistía el frío y dejaba el suelo fértil. En cada pueblo había un campo de cáñamo, en cada casa una cuerda hecha con él. Los reyes lo grababan con impuestos, los mercaderes lo almacenaban junto al lino, los artesanos lo usaban para fabricar aceite, ungüentos y lámparas. Nadie dudaba de su valor hasta que el miedo cambió de forma. En los siglos XII al XIV, cuando la peste y las guerras hicieron temblar a Europa, la Iglesia empezó a mirar con recelo todo aquello que producía alivio o placer. Los ungüentos de hierbas que usaban las curanderas de aldeas para tratar dolores y partos fueron acusados de contener ingredientes del demonio, y el cáñamo, con su olor terroso y su efecto calmante, cayó bajo sospecha. Las mujeres que cultivaban plantas para hacer medicinas o bálsamos fueron señaladas como brujas y los extractos de cannabis, usados durante siglos para aliviar el sufrimiento, se transformaron en pociones satánicas. En los tribunales eclesiásticos, los inquisidores hablaban de ungüentos que hacían volar a las brujas o provocar visiones. Lo que eran simples preparaciones con cáñamo, beleño y grasa animal se convirtió en prueba de herejía. Así comenzó la demonización de la planta. En los manuales de caza de brujas como el Malleus Maleficarum se mencionaban hierbas del demonio que alteraban la mente y servían para pactar con Satanás. Nadie sabía qué era el THC, pero el miedo bastaba. El humo, antes símbolo de purificación, pasó a ser prueba de pecado. En las aldeas del norte, las mujeres escondían sus campos. En Italia y Alemania, los campesinos quemaban las cosechas antes de recibir la visita del inquisidor. Aún así, el cáñamo seguía siendo necesario. Los obispos vestían ropas hechas con su tela, los ejércitos tensaban arcos con sus cuerdas, los barcos cruzaban el Atlántico con velas tejidas con su fibra. Europa dependía del cáñamo, pero temía su alma. Esa hipocresía definió la Edad Media. La hierba que mantenía vivos a los hombres era la misma que enviaba mujeres a la hoguera. En los monasterios, algunos monjes aún destilaban su aceite para aliviar el dolor de los enfermos, pero lo hacían en secreto, rezando para que el humo no los delatara.
Los campesinos sabían que una gota de su extracto podía curar la fiebre o la inflamación, pero lo llamaban agua de San Lucas para evitar sospechas. En los mercados, el aceite de cáñamo se vendía con nombres falsos, escondido entre barriles de vino. En los libros de alquimia circulaba en clave, la hierba que calma la lengua del fuego. Fue una época en la que la razón se disfrazaba de superstición para sobrevivir. Mientras tanto, en los puertos de Venecia y Génova, los comerciantes italianos seguían importando cáñamo de Oriente, sin imaginar que aquel hilo invisible unía dos mundos, el del saber antiguo y el del miedo medieval. A mediados del siglo XV, cuando Gutenberg imprimió su primera Biblia, el papel era de cáñamo, y el mismo material que la Inquisición perseguía como hierba del diablo servía para difundir la palabra de Dios. Esa ironía resume toda la Edad Media, una civilización que construyó su fe sobre las fibras de una planta que llamó maldita. El cáñamo sobrevivió a las hogueras, escondido en los telares, los barcos y los libros, porque ni la fe ni el fuego pudieron borrar la utilidad de una hierba que, aunque la Iglesia la condenara, siguió sosteniendo al mundo cristiano hilo por hilo, vela por vela, pergamino por pergamino. Cuando las llamas de la Inquisición comenzaron a apagarse y el hombre volvió a mirar al mundo con curiosidad en lugar de miedo, Europa entró en una era de luz, arte y redescubrimiento. El Renacimiento no solo devolvió el color a los lienzos y la proporción a las esculturas, también rescató del silencio muchas plantas que habían sido enterradas por la superstición. Entre ellas, el cannabis volvió a respirar. En los siglos XV y XVI, mientras los talleres de Florencia tallaban mármol y las imprentas difundían el pensamiento de los humanistas, los médicos y alquimistas redescubrieron sus propiedades. El primero en mencionarla con respeto fue Paracelso, el médico suizo que afirmaba que la naturaleza escondía remedios en cada hoja y veneno en cada exceso. En sus escritos sobre alquimia médica, describía al cáñamo como una sustancia equilibrante, útil para calmar el cuerpo y abrir la mente. Decía que en su resina duerme el espíritu de la serenidad. En Italia, los boticarios de Padua y Bolonia la usaban para preparar ungüentos que aliviaban la inflamación y reducían el dolor de las heridas. En los hospitales de Nápoles, los cirujanos mezclaban extractos de cáñamo con vino para dormir a los pacientes antes de amputaciones, un rudimentario anestésico que salvó más de una vida. Los textos de Dioscórides y Galeno, redescubiertos y traducidos al latín, confirmaron sus antiguas virtudes, y pronto el cannabis regresó a los herbolarios de toda Europa. En Francia, el escritor François Rabelais, médico antes que satírico, mencionó en su obra Pantagruel una planta llamada Pantagruelion, una alegoría transparente del cáñamo, símbolo del ingenio humano y de la unión entre arte y ciencia. Para Rabelais, el cáñamo representaba la fuerza del conocimiento que crece pese a las prohibiciones, flexible, resistente e indestructible. En los monasterios, los monjes botánicos comenzaron a cultivarlo de nuevo, esta vez como planta medicinal registrada en sus herbarios junto a la salvia y la artemisa. Las hojas secas se maceraban en aceite de oliva, se calentaban en baños de agua y se aplicaban sobre músculos doloridos o inflamaciones. Las parteras perseguidas durante siglos recuperaron su oficio y volvieron a usar el cáñamo para calmar los partos difíciles, mientras los médicos de las cortes lo recetaban a las reinas con migrañas y a los nobles con melancolía. En los mercados italianos, el aceite de cáñamo competía con el de almendra y el de sésamo, apreciado por su suavidad y su aroma. Era la planta del equilibrio, del sentido común. La ciencia y la razón habían devuelto dignidad a lo que el dogma había condenado. En las universidades de Salamanca, París y Leiden, los estudiantes de medicina analizaban sus efectos, comparándolos con los de otras sustancias como el opio o la mandrágora. Pero con una diferencia esencial: el cannabis no embrutecía ni destruía, sino que serenaba. En los tratados de botánica del siglo XVI, como el Herbarum Vivae Icones de Otto Brumfels o el de Historia Stirpium de Leonhard Fuchs, aparecía ilustrado con detalle, tallos, hojas y flores dibujadas con precisión científica. La planta regresó al papel y al pensamiento como parte de la naturaleza útil y noble.
En Inglaterra, los marinos de la reina Isabel dependían de sus fibras para mantener viva la flota, y los médicos del puerto de Londres preparaban bálsamos con su aceite para los marineros heridos. En Venecia, los impresores usaban papel de cáñamo para editar los primeros manuales de anatomía, como el de Vesalio, demostrando que la misma planta que una vez se quemó por demoníaca ahora sostenía el renacimiento del saber. Así, entre pinceles, imprentas y laboratorios, el cáñamo volvió a ser símbolo de progreso. Había sobrevivido a la Edad Media y ahora se alzaba como emblema de una Europa que aprendía a pensar por sí misma. El humo que antes se consideraba pecado volvió a ser ciencia, y el aceite que antes olía a herejía se convirtió en medicina. Fue la segunda vida del cannabis, más discreta, más racional, pero igual de esencial. Y aunque los siglos siguientes volverían a traer miedo y censura, durante un breve momento entre el arte y la alquimia, el cáñamo fue la planta más civilizada del mundo. A medida que Europa despertaba de su letargo medieval y los mapas comenzaban a llenarse de océanos desconocidos, una nueva carrera por el poder surgió entre los reinos del mar. España, Portugal e Inglaterra soñaban con dominar las rutas del comercio, las colonias y el mundo, pero había un detalle que todos compartían y pocos mencionaban. Sin cáñamo, ningún barco podía llegar a ninguna parte. Las velas, los cordajes, las redes de pesca, los cabos que izaban los cañones y las anclas, todo dependía de esa fibra silenciosa que no brillaba como el oro ni olía como las especias, pero sostenía literalmente el peso de los imperios. En los astilleros de Lisboa, Sevilla y Bristol, el cáñamo se trenzaba durante semanas, mojado en agua salada y aceite, para resistir las tempestades del Atlántico. Los marinos lo conocían bien. Cuando el viento azotaba y el mástil gemía, solo esa cuerda de cáñamo impedía que la nave se desintegrara. Era una planta más valiosa que cualquier joya de las Indias. Portugal, con sus expediciones hacia África y Asia, fue el primero en convertirla en cultivo estratégico. En los documentos reales de Enrique el Navegante se ordenaba a los campesinos de Coimbra y Santarém sembrar cáñamo en toda tierra que soporte el frío, pues de esas fibras dependía la expansión de la fe y del comercio. España imitó el ejemplo. Los reyes católicos, obsesionados con el control del mar, emitieron mandatos que obligaban a las aldeas de Andalucía, Murcia y Castilla a cultivar cáñamo para los galeones del imperio. En 1513, cuando las carabelas cruzaron por segunda vez el Atlántico, las velas que las impulsaban estaban tejidas con cáñamo peninsular, y el papel que llevaba las órdenes de la corona también había nacido de la misma planta. En las nuevas colonias de América, los virreyes recibieron instrucciones claras. El cultivo del cáñamo debía ser obligatorio. En el Perú, en Nueva España y en las islas del Caribe se distribuyeron semillas junto con los primeros bueyes y arados. Los campesinos indígenas, que nunca habían visto esa planta, aprendieron a cultivarla bajo amenaza de castigo. Era la fibra del imperio, el cordón umbilical entre la metrópoli y el Nuevo Mundo. Inglaterra, siempre vigilante, comprendió que sin cáñamo español ni ruso su flota quedaría inmóvil. Durante los reinados de Enrique el VIII y de Isabel la I, se impusieron leyes que obligaban a cada agricultor a dedicar parte de sus tierras al cultivo del cáñamo. En algunas aldeas se exigía incluso sembrar un número mínimo de plantas, so pena de multa. Los campos ingleses se llenaron de tallos verdes que crujían con el viento, mientras en los puertos de Londres y Plymouth los fabricantes de velas y cuerdas trabajaban día y noche. Las colonias británicas de América del Norte continuaron la tradición. Virginia, Massachusetts y más tarde Kentucky se convirtieron en centros de producción de cáñamo industrial. George Washington, siglos después, escribiría en su diario la frase "Make the most of the hemp seed, sow it everywhere", consciente de que su nación dependía de esa planta tanto como los viejos imperios europeos. En la España imperial, el cáñamo era tan esencial que su exportación estaba controlada por la corona y sus usos regulados por ordenanzas militares. Ningún barco zarpaba sin que un inspector verificara la calidad de las cuerdas y velas. De esa fibra dependían las conquistas, las rutas de esclavos, los cargamentos de plata y la expansión del cristianismo.
Mientras tanto, en los conventos italianos y las factorías flamencas, las monjas y los tejedores seguían fabricando lienzos finos de cáñamo que vestían tanto a reyes como a marineros. Así, la planta se convirtió en la columna vertebral de la economía global. Era tan importante como el hierro o la madera, pero mucho más silenciosa. Nadie le erigía estatuas, nadie la celebraba en los himnos, y sin embargo sin ella el mundo habría permanecido inmóvil. A través del cáñamo, los imperios tejieron sus redes de poder, sus rutas comerciales y sus sueños de dominación. Y aunque siglos después esa misma planta sería perseguida y prohibida, en aquel tiempo fue el símbolo invisible del progreso, el hilo verde que unía las velas de las naves, los decretos de los reyes y el destino de medio planeta. El siglo XIX comenzó con pólvora, romanticismo y humo. Europa se desangraba entre revoluciones y coronaciones, y en medio de aquel vértigo Napoleón Bonaparte decidió mirar hacia el sur, hacia ese Egipto mítico que desde los tiempos de Heródoto obsesionaba a los sabios. En 1798, sus tropas cruzaron el Mediterráneo con más cañones que mapas, dispuestas a conquistar el país de las pirámides. Pero lo que encontraron fue algo mucho más antiguo que los faraones, el hachís. En los callejones de El Cairo, entre el bullicio de los bazares, los soldados franceses descubrieron que los locales fumaban o mascaban una resina verdosa que los hacía reír, soñar y olvidar el cansancio del desierto. No había vino, prohibido por el Islam, pero sí ese sustituto vegetal que convertía las noches áridas en fiestas lentas. Los militares, curiosos, probaron, y pronto el humo del hachís flotó sobre los campamentos del ejército imperial. Cuando regresaron a Francia, no trajeron oro ni momias, sino una nueva fascinación. Los doctores del ejército describieron sus efectos en informes científicos: euforia, relajación, introspección. París, que ya era el laboratorio de todas las modas, convirtió esa rareza oriental en un símbolo de modernidad. En los salones burgueses, el hachís se servía como manjar exótico, mezclado con miel, pistachos y dátiles, un dulce árabe que prometía experiencias místicas sin pecado. Los intelectuales franceses, siempre dispuestos a convertir el vicio en estética, lo adoptaron como fuente de inspiración. En 1844 nació el Club de Sachichins, el Club de los Comedores de Hachís, una hermandad de poetas, médicos y pintores que se reunían en una mansión del barrio latino para explorar los límites de la mente. Allí, bajo lámparas de gas y cortinas verdes, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval y un joven Charles Baudelaire se entregaban a sesiones ceremoniales. Vestidos como príncipes árabes, ingerían una pasta espesa llamada dawamesc y esperaban el ascenso del éxtasis. Gautier escribió que, bajo su efecto, el tiempo se derrite como el oro al fuego y cada sonido se convierte en un color. Dumas, siempre teatral, decía que el hachís abría la puerta entre el sueño y la vigilia, una puerta que nadie debería cruzar sin un corazón preparado. Baudelaire lo convirtió en literatura pura. En Los paraísos artificiales describió con precisión científica y lirismo enfermo la experiencia del hachís. Todo se vuelve símbolo, todo habla, todo canta. Para él, la sustancia no era una droga, sino una metáfora de la modernidad, la búsqueda desesperada de belleza en un mundo podrido. Mientras los artistas lo glorificaban, los médicos intentaban comprenderlo. En los hospitales de París, el doctor Jacques-Joseph Moreau de Tours lo administraba a sus pacientes psiquiátricos para estudiar los estados alterados de conciencia. Fue el primero en proponer que las enfermedades mentales podían imitarse con sustancias y por tanto estudiarse. El hachís se convirtió, durante unas décadas, en el laboratorio del alma. En Egipto y Argelia, las colonias francesas produjeron toneladas de resina que luego se exportaban de forma legal a Europa. Los farmacéuticos lo vendían en frascos de cristal, etiquetado como extracto de cáñamo índico. Se recetaba para el insomnio, la migraña, la histeria y el reumatismo. En Inglaterra y Alemania, médicos como Ossau Nessy o Sigmund Freud lo incluyeron en sus observaciones clínicas. Era el tiempo en que el hachís era tan respetable como el opio y tan misterioso como la electricidad.
En los cafés de Montmartre se hablaba de él con la misma fascinación con que se discutía sobre pintura o política. El humo verde simbolizaba el oriente, el misterio, el placer sin culpa, pero no todos lo veían con buenos ojos. Los moralistas y los periódicos comenzaron a advertir sobre sus efectos peligrosos: locura, desidia, degeneración. En la segunda mitad del siglo, la Europa puritana empezó a convertir la curiosidad científica en paranoia colonial. Lo que antes era exotismo pasó a ser amenaza. En 1877, Egipto prohibió oficialmente el consumo de hachís, empujado por la presión británica. El mismo imperio que durante siglos había vivido del cáñamo industrial ahora temía su sombra. El siglo XIX terminó con un sabor contradictorio. Por un lado, el cannabis y el hachís eran objetos de estudio y arte. Por el otro, empezaban a ser catalogados como vicios orientales, propios de razas degeneradas. Europa, que había bebido sus delicias, se preparaba para condenarlas, pero antes de hacerlo, dejó escritas algunas de las páginas más brillantes del romanticismo. Baudelaire murió enfermo y pobre, Dumas se convirtió en mito, y Gautier, ya viejo, confesó que nunca olvidaría aquel instante en que el humo del hachís hizo creer al alma que tenía alas. Así, entre poesía y prejuicio, el siglo XIX convirtió al cannabis en arte y en escándalo, en espejo de la doble moral europea. La misma civilización que lo glorificó en los salones, lo perseguiría en los laboratorios. En la Inglaterra victoriana, donde la moral vestía corsé y la ciencia comenzaba a caminar sobre las ruinas de la superstición, el cannabis regresó disfrazado de medicamento. Ya no era el humo místico de Oriente ni la inspiración poética de los franceses, sino un líquido dorado contenido en frascos de vidrio, etiquetado con precisión y vendido en las boticas londinenses junto a tónicos de hierro y elixires de láudano. El responsable de su entrada triunfal en la medicina moderna fue un joven médico irlandés llamado William Brooke O'Shaughnessy, un espíritu curioso que, tras servir como cirujano en el ejército británico en la India, observó cómo los sanadores locales usaban el ganja y el bhang para tratar el dolor, los espasmos y la epilepsia. En 1839 publicó sus experimentos con extractos de cannabis índico, documentando casos de pacientes con convulsiones que mejoraban sin efectos secundarios. Su informe causó sensación en la Royal Society y pronto el cannabis se incorporó al arsenal terapéutico del imperio. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las farmacias de Londres, Edimburgo y Liverpool comenzaron a vender tinturas y pastillas de Extractum Cannabis Indicae. Se recetaban para calmar dolores reumáticos, neuralgias, partos difíciles, migrañas y espasmos nerviosos. Las damas victorianas lo tomaban disuelto en leche caliente para combatir la histeria. Los soldados lo usaban para dormir después de la guerra. Los médicos lo consideraban una alternativa segura al opio. En los manuales de farmacología de la época, como el British Pharmacopoeia, figuraba junto a la morfina y la quinina. Los laboratorios Burroughs Wellcome y Parke Davis produjeron miles de botellas, exportadas a todo el imperio, desde Calcuta hasta Ciudad del Cabo. En las consultas privadas de Harley Street, los doctores recetaban cannabis para la depresión posparto, la epilepsia infantil y los dolores menstruales. Su fama era tal que hasta la reina Victoria, según los archivos de su médico personal Sir G. Russell Reynolds, lo usaba para aliviar los dolores menstruales, describiéndolo como uno de los medicamentos más valiosos conocidos por el hombre. En las colonias, los oficiales británicos mezclaban el extracto con ginebra o agua tónica y lo consideraban una panacea tropical. Los periódicos publicaban anuncios que lo presentaban como el remedio del siglo. Cannabis indica, calma el cuerpo, aclara la mente. Pero, como todo lo que el imperio tocaba, también lo saturó de control y negocio. Las empresas químicas comenzaron a destilar sus componentes, buscando el principio activo que explicara su poder. El cannabis, una planta humilde de Asia, se transformó en objeto de laboratorio. En Alemania, científicos como Friedrich Bueckert-Hoffmann y M. Merck aislaron los primeros cannabinoides, aunque aún no comprendían su estructura. El romanticismo verde del siglo XIX
empezó a mezclarse con el racionalismo del siglo XX. Mientras tanto, en los hogares británicos, la botella de cannabis medicinal ocupaba el mismo estante que la del jarabe para la tos. Su uso era tan común que aparecía en las listas de equipamiento de los barcos y en los botiquines de las expediciones coloniales. Los médicos del ejército lo consideraban indispensable para tratar el insomnio, la fiebre tropical o el trauma nervioso. Era el calmante universal del imperio. Y sin embargo, esa aparente normalidad escondía su futura caída. A medida que la medicina industrial se aliaba con la moral victoriana, el cannabis comenzó a verse con la misma sospecha que el opio. Los periódicos sensacionalistas lo rebautizaron como la droga de Oriente, una sustancia peligrosa que podía corromper la mente inglesa. La ironía era perfecta. La planta que había sido llevada a la India por los británicos regresaba a Londres convertida en amenaza colonial. Hacia el final del siglo XIX, los primeros reglamentos sanitarios empezaron a restringir su venta, y en pocos años el cannabis, que había sido símbolo de ciencia y progreso, fue empujado nuevamente al rincón de lo prohibido. Pero por un breve instante, en la época de los carruajes, las lámparas de gas y los doctores con sombrero de copa, el cannabis fue la medicina más elegante del mundo, una sustancia que curaba el cuerpo, calmaba el alma y, sin saberlo, anticipaba el próximo capítulo de su propia persecución. El final del siglo XIX trajo consigo la paradoja más amarga de la historia del cannabis. Justo cuando la ciencia empezaba a entender su valor, el poder comenzó a prohibirlo. En los laboratorios de Londres, Berlín y Nueva York, los químicos trataban de separar el misterio en frascos, buscando el principio activo que explicara por qué una planta podía curar el dolor y también alterar la mente. Pero al mismo tiempo, los burócratas y moralistas del imperio confundían deliberadamente las variedades de cáñamo industrial con las de cannabis psicoactivo, incapaces, o quizás reacios, a distinguir entre una fibra agrícola y una sustancia psíquica. La ignorancia mezclada con racismo y economía hizo el resto. En los campos de la India, los agricultores que durante siglos habían cultivado cáñamo para cuerdas y tejidos fueron acusados de participar en el comercio de drogas. En el Caribe y en África, las autoridades coloniales comenzaron a redactar leyes que prohibían toda planta de carácter intoxicante, un eufemismo que borraba la frontera entre medicina y placer. Los informes coloniales británicos de la década de 1880 hablaban del abuso de ganja entre los trabajadores nativos, sin diferenciar el uso ritual del consumo recreativo. El imperio, que había explotado el cáñamo para sostener su flota, ahora lo señalaba como amenaza moral. En América, la situación no era distinta. Los gobiernos locales, influenciados por las políticas británicas y el puritanismo victoriano, empezaron a restringir su cultivo. En algunas colonias del Caribe, como Jamaica o Barbados, se promulgaron los primeros decretos que penalizaban el uso del cannabis, considerándolo una costumbre indeseable de los coolies, los trabajadores indios traídos por los británicos. Era la primera vez que una planta se volvía ilegal, no por sus efectos, sino por las personas que la usaban. La discriminación nació antes que la ciencia. En los Estados Unidos, donde el cáñamo seguía siendo cultivo industrial, los informes agrícolas comenzaron a desaparecer de los registros. En los catálogos farmacéuticos de finales del siglo, el extracto de cannabis indica empezó a figurar con advertencias, mientras el término marihuana, una palabra mexicana que pronto adquiriría connotaciones raciales, empezaba a infiltrarse en los periódicos amarillistas del suroeste. La ciencia intentaba aislar sus componentes y medir sus dosis, pero la política ya había decidido su destino. En 1893, el gobierno británico comisionó el monumental Indian Hemp Drugs Commission Report, un estudio exhaustivo que entrevistó a más de 1000 médicos, campesinos y religiosos. La conclusión fue clara: el cannabis no causaba locura ni criminalidad, y su prohibición sería injustificada. Pero el informe fue ignorado. La maquinaria del control colonial ya estaba en marcha. En menos de 2 décadas, la planta pasó de símbolo de modernidad a enemigo público.
En África del Sur, las autoridades impusieron impuestos sobre su venta y arrestaron a trabajadores que la fumaban al final de la jornada. En Egipto, los británicos convencieron al Yedibe de prohibir el hachís. En la India, las provincias comenzaron a licenciar su cultivo solo bajo vigilancia estatal. En América Latina, las leyes replicaron el modelo europeo. Primero la sospecha, luego la censura. Lo que había nacido como medicina universal fue reducido a estigma. En las universidades europeas, los jóvenes médicos que estudiaban botánica ya no veían al cannabis como un milagro natural, sino como un problema legal. Y así, el siglo XIX, que había comenzado con el esplendor del conocimiento y la curiosidad científica, terminó sumido en la confusión, una planta con dos rostros, uno industrial, otro psicoactivo, condenada por el miedo y la política más que por la evidencia. Fue el primer gran error moderno, el momento en que la humanidad decidió temer lo que no entendía. Mientras los frascos de vidrio con etiqueta Cannabis Indica seguían alineados en las boticas, las leyes ya habían dictado sentencia. La hierba que durante milenios curó el cuerpo sería, en el siglo siguiente, acusada de corromper el alma. El siglo XX comenzó con un humo nuevo sobre el horizonte norteamericano, un humo que no salía de fábricas ni locomotoras, sino de cigarrillos torcidos que cambiaban de manos en los barrios mexicanos del sur de Texas y en los callejones de Nueva Orleans. El cannabis, ahora rebautizado con un nombre exótico y convenientemente extranjero, marihuana, había cruzado la frontera junto con miles de campesinos desplazados por la Revolución Mexicana. Aquellos trabajadores trajeron consigo canciones, guitarras, comida picante y un hábito ancestral: fumar la hierba para calmar el cansancio y soportar las largas jornadas en el campo. Pero en los Estados Unidos de comienzos del siglo XX, cualquier costumbre asociada a inmigrantes o afroamericanos era terreno fértil para el miedo. Los periódicos sensacionalistas, financiados por magnates industriales del papel y el algodón, comenzaron a publicar historias sobre la droga asesina que enloquece a los mexicanos y los convierte en criminales. El término marihuana, casi desconocido en inglés, se popularizó a propósito. Sonaba ajeno, peligroso, incontrolable. Nadie habría temido al hemp o al cannabis medicinal de los viejos boticarios, pero marihuana sonaba a frontera, a rebelión, a cuerpos morenos bailando jazz. La prensa no tardó en encontrar su enemigo perfecto. En los barrios negros del sur, los músicos de blues y jazz fumaban para relajar el cuerpo antes de tocar, y los policías blancos lo interpretaron como una amenaza a la moral. La planta se convirtió en símbolo de desobediencia racial. En Nueva Orleans, las autoridades culparon al reefer, como lo llamaban los músicos, de provocar violencia y degeneración sexual. En realidad, lo que molestaba no era el humo, sino la mezcla cultural que traía, el jazz, el mestizaje, la libertad. En 1910, mientras las élites industriales buscaban controlar las materias primas, la prensa amarillista unió intereses económicos y racistas. William Randolph Hearst, dueño de los principales diarios del país, inició una cruzada personal, publicó titulares delirantes como "La marihuana, la hierba que enloquece" y "Mexicanos desatan crímenes bajo su influencia". Su verdadero motivo era económico. El cáñamo competía con el papel hecho de madera, base del imperio Hearst. Pero la opinión pública, intoxicada por el miedo, no necesitaba saberlo. El gobierno respondió con una serie de leyes locales. En 1916, California prohibió el cannabis, pronto siguieron Texas, Luisiana y Colorado. En 1925, los Estados Unidos presionaron a la Liga de las Naciones para incluirlo en el Convenio Internacional del Opio, convirtiéndolo oficialmente en sustancia peligrosa. El puritanismo había encontrado una nueva cruzada. Mientras tanto, en los guetos negros del norte, los clubes de jazz de Chicago y Harlem mantenían viva la tradición del reefer. Louis Armstrong, Cab Calloway y Duke Ellington lo mencionaban en canciones con humor y desafío, convirtiéndolo en símbolo de libertad creativa. En los clubes clandestinos de la prohibición, la marihuana sustituyó al alcohol.
y la policía, frustrada por no poder frenar el jazz ni el placer, la declaró enemiga de la nación. Los informes policiales hablaban de negros y mexicanos que usan marihuana para atacar a mujeres blancas, una narrativa tan absurda como efectiva. En 1930, el recién creado Federal Bureau of Narcotics, dirigido por Harry Anslinger, tomó el relevo de la guerra moral. Anslinger, un burócrata conservador y racista confeso, lanzó una campaña nacional, Reefer Madness. Películas, panfletos y discursos describían a la marihuana como la puerta de entrada a la locura, el crimen y la promiscuidad. Las imágenes mostraban a jóvenes blancos perdiendo el control tras una calada, asesinando o entregándose al pecado. Era propaganda pura, pero funcionó. En 1937 se aprobó la Marijuana Tax Act, que prohibió de facto su cultivo y uso, incluso el medicinal. En cuestión de años, una planta cultivada durante milenios fue convertida en demonio moderno. Lo más irónico es que los propios informes científicos del gobierno reconocían que no existía relación entre el cannabis y la violencia, pero la política ya no buscaba verdad, sino obediencia. El siglo XX había comenzado con un nuevo tipo de inquisición, una guerra contra una planta y, por extensión, contra quienes la usaban. La marihuana se transformó en el espejo de los prejuicios americanos, un símbolo de todo lo que la sociedad blanca temía del otro. La libertad, la música, la mezcla, el placer, y así, bajo el humo del jazz y las mentiras de la prensa, nació el pánico moral que marcaría todo el siglo, la persecución global de una planta que alguna vez fue medicina, luego poesía y ahora pecado. En 1937, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Marijuana Tax Act, el mundo no lo sabía aún, pero acababa de nacer una de las guerras más largas y absurdas de la historia moderna. La ley, redactada bajo la influencia de Harry Anslinger y los magnates del papel y la farmacéutica, no prohibía directamente el cannabis, lo hacía imposible de usar. Cada médico, boticario o agricultor debía pagar un impuesto desproporcionado y registrarse ante el gobierno federal, exponiéndose a la vigilancia y al estigma. En la práctica, significó la muerte legal del cannabis medicinal y el principio de una persecución moral que pronto cruzaría fronteras. Los periódicos celebraron la medida como una victoria contra el crimen, y Hollywood, cómplice del nuevo evangelio del miedo, estrenó películas como Reefer Madness, Marijuana, Assassin of Youth o The Devil's Weed, donde jóvenes inocentes se transformaban en monstruos tras una calada. Era el nacimiento del cine moralista y de la mentira institucionalizada, la educación del pánico. Lo que comenzó como propaganda doméstica se convirtió en doctrina diplomática. Durante la Segunda Guerra Mundial, el propio gobierno estadounidense tuvo que tragarse su ley. Ante la escasez de cuerda y fibra para los barcos, el Departamento de Agricultura lanzó la campaña Hemp for Victory, alentando a los granjeros a cultivar cáñamo para el esfuerzo bélico. Pero en cuanto terminó la guerra, el discurso regresó, el cannabis volvió a ser demonio y delito. A comienzos de los años 50, en plena Guerra Fría, Anslinger encontró un nuevo enemigo perfecto. Si antes había sido la marihuana mexicana, ahora era la droga comunista. El consumo se vinculó con la disidencia, el pacifismo y el pensamiento libre. Las películas, los manuales escolares y los sermones religiosos repetían el mismo mensaje. La hierba no solo corrompía el alma, sino también la lealtad patriótica. El anticomunismo y la prohibición se mezclaron en una nueva forma de fe. Los países aliados de Washington imitaron el modelo. En 1961, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, las Naciones Unidas firmaron la Convención Única sobre Estupefacientes, un documento que unificó todas las drogas bajo un mismo estigma y colocó al cannabis en la lista IMO junto a la heroína. Era la consagración mundial del error. Los delegados lo firmaron entre discursos de moral y civilización, como si la represión fuera sinónimo de progreso. En África, Asia y América Latina, las colonias recién independizadas aceptaron las reglas para no perder ayuda económica.
Los viejos imperios se disfrazaron de organismos internacionales y la cruzada puritana de Anslinger se convirtió en política planetaria. En países como México, Egipto o Filipinas, donde el cannabis formaba parte de la cultura popular y la medicina tradicional, la prohibición se impuso con fuerza militar. Miles de campesinos fueron encarcelados, los cultivos destruidos, las recetas olvidadas. En Europa, los gobiernos adoptaron leyes restrictivas que criminalizaban la posesión y la ciencia médica, intimidada por el nuevo clima de censura, dejó de investigar. El silencio sustituyó a la curiosidad. Lo más perverso fue la doble moral. Mientras se perseguía el cannabis, las farmacéuticas desarrollaban tranquilizantes y opiáceos bajo patente. Las drogas buenas eran las que se vendían con receta, las malas, las que no dejaban beneficio fiscal. Así, en nombre de la salud pública se enterraron siglos de conocimiento botánico. En las universidades, la palabra cannabis desapareció de los manuales. En las Naciones Unidas, los burócratas repetían el lenguaje de los cruzados: plaga social, amenaza juvenil, enemigo moral. Ninguno recordaba que en los mismos archivos del gobierno estadounidense existían estudios, como el informe La Guardia de 1944, que demostraban que la marihuana no inducía violencia ni adicción. Pero la verdad ya no importaba. Lo que estaba en juego no era la ciencia, sino el control. A finales de los años 60, los soldados norteamericanos fumaban en Vietnam mientras sus superiores en Washington votaban nuevas sanciones. El mundo entero había heredado una mentira hecha ley. El humo del cannabis, que durante milenios había significado medicina, arte y alivio, se convirtió en símbolo de subversión. Lo que empezó con una firma en 1937 terminó, en 1961, como un dogma global. La prohibición ya no pertenecía a una nación, sino a toda la humanidad. Los años 60 no comenzaron con un disparo, sino con un suspiro. Fue la década en que el mundo exhaló después de medio siglo de guerras, prohibiciones y miedos, y ese suspiro olía a incienso, a sudor, a marihuana. En las universidades de California y París, en los barrios de Londres y Ámsterdam, los jóvenes descubrieron que podían desobedecer no con armas, sino con flores. Mientras las generaciones anteriores habían heredado la moral del deber, ellos abrazaron el placer de existir. La música, el amor libre y las drogas psicodélicas se convirtieron en un lenguaje universal de rebeldía. El cannabis, prohibido, perseguido y difamado durante décadas, regresó a las manos de los hijos de la modernidad como símbolo de libertad espiritual. No era solo una planta, era una declaración política. En los parques de San Francisco, los hippies la compartían como un sacramento de paz, una forma de decir no al sistema, a la guerra de Vietnam, a los discursos del miedo. El humo, elevado sobre las cabezas de miles de jóvenes, se transformó en bandera invisible de una revolución silenciosa. En los campus de Berkeley y Harvard, profesores como Timothy Leary hablaban del LSD, pero también del cannabis como herramienta para expandir la conciencia y reconectar con la naturaleza. En las comunas rurales de Oregón, en los festivales de folk de Nueva York, en las playas de Goa, el porro era la antítesis del fusil. La juventud había decidido que si los gobiernos podían destruir el mundo, ellos podían al menos imaginar uno nuevo. Woodstock, el gran aquelarre de la contracultura, fue el clímax de esa fe colectiva. En agosto de 1969, 500,000 de personas se reunieron bajo la lluvia para celebrar 3 días de música, anarquía y humo verde. Entre guitarras desafinadas, cuerpos desnudos y cánticos de paz, la marihuana se fumó sin culpa, sin miedo, como si el mundo hubiera vuelto a la inocencia. Mientras los helicópteros de Vietnam arrojaban napalm, en Woodstock flotaba la misma planta que siglos atrás había calmado dolores en los templos chinos y parteras medievales. Era el regreso del cannabis a su papel ancestral, sanar el cuerpo y el alma, pero ahora con guitarra eléctrica. La reacción no tardó. El gobierno estadounidense, alarmado por el desafío cultural, intensificó su guerra contra la hierba.
En 1970, el presidente Richard Nixon aprobó la Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act, clasificando al cannabis como sustancia de nivel 1, sin valor médico y con alto potencial de abuso. La ironía era total. Mientras el país inundaba Vietnam con heroína militar y tranquilizantes legales, declaraba que una planta natural era el enemigo, pero los jóvenes no retrocedieron. En los barrios negros de Los Ángeles y Nueva York, el cannabis se mezcló con el soul y el funk, transformándose en símbolo de resistencia afroamericana. En los guetos latinos, los poetas chicanos lo cantaban como parte de su identidad cultural, un eco de los campos de México donde sus abuelos lo habían cultivado. En Europa, los estudiantes de mayo del 68 marchaban con consignas contra el imperialismo y fumaban como acto de desafío. En India y Nepal, los viajeros occidentales descubrieron el charas y el bhang de los templos de Shiva, conectando sin saberlo con los mismos rituales que 5000 años antes habían inspirado a Shennong y los sabios védicos. El cannabis se convirtió en hilo invisible entre pasado y futuro, entre Oriente y Occidente, entre ciencia y misticismo. Era la planta que unía mundos. En la literatura, Allen Ginsberg la defendió como sacramento poético y político. En el arte, Andy Warhol la retrató como parte del consumo masivo. En la ciencia, jóvenes investigadores comenzaban a estudiarla de nuevo, desafiando el silencio impuesto por décadas de censura. A pesar de las redadas, las detenciones y la propaganda, la marihuana sobrevivió en la música, en la poesía, en los cuerpos que se amaban sin permiso. Fue la década en que la humanidad, por primera vez en siglos, volvió a fumar sin culpa. En Vietnam, los soldados norteamericanos, hartos de órdenes y muerte, fumaban en las trincheras la misma hierba que sus superiores condenaban en Washington. En los suburbios, los adolescentes lo hacían a escondidas, mientras escuchaban a Jimi Hendrix o Janis Joplin hablar de libertad. El cannabis se convirtió en metáfora de la disidencia, del derecho a sentir y pensar sin control. Su prohibición, paradójicamente, lo hizo eterno. A finales de la década, los gobiernos habían perdido la guerra cultural. La juventud había descubierto algo que no podía ser legislado: la paz interior. Y aunque los 70 traerían represión, cárcel y desilusión, los 60 dejaron encendida una chispa que ya no se apagaría. Entre las cenizas de Vietnam y los acordes de Woodstock, el mundo comprendió que ninguna ley puede borrar el deseo de respirar en libertad. Y ese deseo, desde entonces, tiene aroma a marihuana. Cuando Richard Nixon juró su cargo en 1969, prometió restaurar el orden en un país desgarrado por la guerra, las protestas y la desobediencia. Lo que no dijo es que ese orden se construiría sobre el miedo. En los años 70, la marihuana, esa hierba que en los 60 había simbolizado paz y conciencia, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para canalizar la frustración de un imperio herido. Nixon no veía una planta, veía un enemigo político. Lo reconocería años después uno de sus asesores, John Ehrlichman. Asociamos a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína. Si lográbamos criminalizar ambas, podíamos atacar a esas comunidades. Así nació la llamada guerra contra las drogas, una guerra sin fronteras ni victorias, diseñada para castigar la disidencia más que para curar adicciones. En 1973, Nixon fundó la Drug Enforcement Administration, la DEA, dotándola de poder casi militar. Su misión oficial era proteger a la sociedad, pero en la práctica se convirtió en una máquina de represión interna. Las redadas en barrios afroamericanos y latinos se multiplicaron. Las cárceles comenzaron a llenarse de jóvenes detenidos por posesión mínima y el lenguaje del miedo se institucionalizó. En los noticieros, la palabra droga se volvió sinónimo de delincuencia. En las escuelas, el humo verde fue reemplazado por imágenes de jeringas y muerte. El cannabis, que décadas antes se vendía en farmacias como medicina, fue puesto al nivel de la heroína. En 1970, la Controlled Substances Act lo clasificó como sustancia de categoría 1, la más restrictiva, declarando que no tenía ningún uso médico aceptado. Con esa frase, la ciencia quedó oficialmente censurada.
Los laboratorios que intentaban estudiar sus propiedades fueron clausurados o quedaron bajo vigilancia federal. Los médicos que aún lo recomendaban perdieron sus licencias. La planta que durante milenios había sido sinónimo de sanación se convirtió en evidencia criminal. En los barrios negros de Los Ángeles, Detroit y Baltimore, la represión fue brutal. La policía usaba la marihuana como pretexto para entrar en viviendas, arrestar jóvenes y justificar el racismo institucional. En los guetos latinos, las cifras fueron aún peores, miles de familias destruidas por delitos menores. Los periódicos hablaban de la epidemia verde, mientras las autoridades posaban frente a montones de plantas incautadas, fotografiadas como trofeos de guerra. Pero la guerra era interna, y las víctimas siempre las mismas. Nixon necesitaba un enemigo que uniera al país bajo el miedo, y lo encontró en una hoja de 5 puntas. Mientras tanto, la cultura pop seguía fumando. El rock, el funk y el reggae convirtieron la hierba en símbolo de resistencia. Bob Marley, perseguido en Jamaica y venerado en todo el mundo, la proclamó sacramento de unidad y libertad espiritual. Sus canciones cruzaron fronteras, recordando que lo que el poder llamaba droga era, para muchos, conexión con la tierra y la paz. En las universidades, los movimientos estudiantiles no se rindieron. A mediados de los 70, surgieron los primeros grupos de defensa del cannabis medicinal, formados por pacientes con cáncer o epilepsia que exigían acceso a lo que sabían que funcionaba. Su lucha fue ignorada o ridiculizada, pero sentó las bases de la resistencia moderna. Nixon, obsesionado con el control, ordenó estudios secretos sobre el cannabis. En 1972, la Comisión Schaeffer, que él mismo había creado, concluyó que la marihuana no debía ser ilegal y recomendó su despenalización. El informe fue enterrado. «No vamos a legalizarla jamás», dijo Nixon, «porque eso sería ceder ante los que quieren destruir a América». Lo que siguió fue una expansión sin precedentes del sistema carcelario. En una década, el número de presos por delitos relacionados con drogas se duplicó. Las comunidades negras y latinas, ya marginadas por la pobreza y la discriminación, fueron convertidas en campo de batalla. La guerra contra las drogas se transformó en guerra contra los pobres. El gobierno invirtió millones en helicópteros, armas y propaganda, pero casi nada en educación o salud. Cada arresto era presentado como victoria moral, cada planta destruida como símbolo de pureza nacional. La hipocresía alcanzó su punto máximo cuando el propio gobierno permitió el uso de opioides y anfetaminas legales para soldados y trabajadores. El mensaje era claro: lo peligroso no era la sustancia, sino quien la consumía. En los años 70, la hierba fue el espejo donde se reflejó el racismo sistémico y el autoritarismo estadounidense. El sueño de libertad de los 60 fue sofocado con gases lacrimógenos y leyes, y sin embargo, bajo todo ese miedo, seguía ardiendo una brasa. En los sótanos, en los conciertos, en las comunas y hospitales clandestinos, el cannabis sobrevivía. Nixon creía estar apagando una llama, pero en realidad encendía un incendio global. El inicio de una represión que se extendería a toda América y cuyos ecos, décadas después, aún siguen resonando. Los años 80 comenzaron con una sonrisa congelada en televisión y terminaron con millones de vidas rotas detrás de rejas. Ronald Reagan, actor convertido en presidente, supo que el miedo seguía siendo el mejor guión político de América. Retomó la cruzada de Nixon con un tono más teatral, más moral, más televisivo. Bajo el lema «Just Say No», pronunciado por su esposa Nancy con voz de madre indignada, la guerra contra las drogas se convirtió en espectáculo nacional. Los noticieros abrían con imágenes de plantaciones destruidas por helicópteros, niños uniformados, jurando no consumir, y agentes federales exhibiendo montañas de marihuana quemada, como si fueran trofeos de Guerra Santa. Pero detrás de la propaganda, el país se hundía en una política de castigo masivo. En 1986, Reagan firmó la Anti-Drug Abuse Act, una ley que endurecía las penas incluso por cantidades mínimas, eliminaba la posibilidad de libertad condicional y otorgaba fondos ilimitados a la DEA. En los suburbios blancos, el mensaje era moral:
Las drogas destruyen familias. En los barrios pobres era una sentencia: la policía destruirá la tuya. Mientras tanto, la marihuana seguía siendo el rostro público del pecado. En los anuncios la mostraban como el primer paso hacia la heroína, una puerta al infierno que solo la fe patriótica podía cerrar. Las escuelas repartían folletos donde una hoja verde aparecía junto a jeringas y cráneos, y los niños aprendían que cualquier contacto con esa planta equivalía a ruina. Los programas como D.A.R.E. y las series de televisión de la época, Miami Vice, Hill Street Blues, incluso G.I. Joe, convirtieron la guerra antidrogas en entretenimiento educativo. El cine, por su parte, retrató a los consumidores como delincuentes o perdedores. En la pantalla, el humo verde ya no era símbolo de rebeldía, sino de fracaso. Pero fuera de las pantallas, la realidad era distinta. El consumo no disminuía, el tráfico se multiplicaba y la corrupción policial alcanzaba niveles históricos. En América Latina, los gobiernos aliados de Washington lanzaron operativos conjuntos para erradicar cultivos, rociando con químicos selvas enteras y arrasando comunidades campesinas. En Colombia y México, las fumigaciones destruyeron tierras fértiles, empujando a miles de familias a la pobreza. El precio de la marihuana subió, los carteles se enriquecieron y la violencia se institucionalizó. La guerra que decía luchar contra las drogas en realidad las estaba fabricando. Cada prohibición abría un nuevo mercado. En Estados Unidos, las cárceles federales se desbordaron. De menos de 300.000 presos en 1980, se pasó a más de 800.000 en menos de una década, la mayoría afroamericanos y latinos acusados de delitos no violentos. Las estadísticas revelaban la hipocresía. Por cada blanco detenido con marihuana, había 10 negros cumpliendo condenas 10 veces más largas. La justicia ya no olía a ley, sino a segregación. Y mientras las prisiones se convertían en negocio privado, el gobierno federal financiaba campañas publicitarias multimillonarias. En los anuncios, la marihuana aparecía como enemigo de los buenos valores americanos. En los despachos de la Casa Blanca, las farmacéuticas consolidaban sus monopolios de tranquilizantes y analgésicos, las verdaderas drogas legales del sueño americano. Reagan hablaba de una América libre de drogas, mientras su administración negociaba con dictaduras latinoamericanas, armando contras y cerrando los ojos ante el narcotráfico que financiaba sus guerras secretas. Era la década del doble discurso: cocaína en las calles, hipocresía en los templos, marihuana en las cárceles. En la televisión, Nancy Reagan seguía repitiendo su mantra: solo di no, mientras la juventud, harta de moralina, respondía con sarcasmo, música y resistencia. Surgieron nuevos movimientos pro legalización, impulsados por médicos y activistas que denunciaban el absurdo de encarcelar pacientes y arruinar vidas por una planta. En California, algunos estados comenzaron a debatir tímidamente el uso medicinal, aunque las presiones federales lo silenciaban. A nivel global, la ONU reforzaba los convenios de control, mientras las naciones pobres cargaban con la sangre. En las montañas de Oaxaca, los campos del Hindu Kush y las selvas andinas, la marihuana se mezclaba con amapolas y coca. La guerra contra una planta se había convertido en guerra contra el mundo rural. Los 80 fueron la década en que la televisión predicó virtud, mientras la política sembraba miedo. El humo verde ya no solo salía de los porros, sino de las ruinas de las aldeas fumigadas y las cárceles abarrotadas. Y aunque Reagan proclamó haber ganado su cruzada, el país terminó con más adictos, más muertos y más presos que nunca. La guerra moral se había convertido en negocio: cárceles privadas, contratos militares, fondos internacionales. Pero en las sombras, entre los escombros de la propaganda, seguía ardiendo la misma brasa de siempre. Una planta que, pese a los helicópteros, las leyes y los sermones, se negaba a desaparecer. Los años 80 dejaron claro que el enemigo nunca fue la marihuana, sino la verdad. Después de 2 décadas de silencio impuesto, censura institucional y propaganda moral, los años 90 trajeron algo que ningún político pudo controlar: la curiosidad científica. En un mundo que empezaba a conectarse por Internet, los laboratorios recuperaron el valor de hacer preguntas. Y fue en el lugar menos esperado,
En Israel, donde la historia del cannabis dio un giro que la política no vio venir, en 1992, el químico Rafael Mekulam y su equipo en la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron que el cuerpo humano producía sus propios compuestos similares al THC, los llamados endocannabinoides. No era una sustancia extranjera ni un veneno del diablo. Era parte del sistema biológico que regulaba el dolor, el apetito, la memoria y el ánimo. Así nació el concepto de sistema endocannabinoide, una red interna que mostraba que la relación del ser humano con el cannabis no era cultural, sino biológica. El descubrimiento derrumbó medio siglo de mentiras. Por primera vez desde la prohibición, la ciencia tenía pruebas de que la planta interactuaba naturalmente con el cuerpo y que su demonización había sido un error monumental. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en California, otro grupo de rebeldes desafiaba al gobierno federal, médicos, activistas y pacientes terminales. Entre ellos, una mujer llamada Mary Jane Rathbun, conocida como Bronnie Mary, horneaba galletas con cannabis para enfermos de SIDA en San Francisco, desafiando las leyes con una sonrisa y un delantal. Junto con el doctor Todd Mikurilla, un psiquiatra formado en Harvard, lideraron la primera campaña moderna por el uso medicinal del cannabis en Estados Unidos. La epidemia de VIH había revelado la hipocresía del sistema, mientras miles de pacientes sufrían náuseas, dolor y pérdida de apetito, el gobierno les negaba el único alivio eficaz por razones morales. En 1996, los votantes de California aprobaron la Proposición 215, la primera ley estatal que legalizaba el uso médico del cannabis. Fue un terremoto político. El Departamento de Justicia amenazó con cerrar dispensarios, pero la opinión pública había cambiado. Las imágenes de pacientes con cáncer, esclerosis múltiple o SIDA recuperando el apetito y la dignidad eran más poderosas que cualquier discurso presidencial. Los periódicos del mundo lo llamaron la rebelión médica de California. Y lo era, una revolución científica y moral contra décadas de propaganda. En paralelo, la investigación israelí continuaba. Se identificaron nuevos cannabinoides como el anandamida, del sánscrito ananda, felicidad, que actuaba como neurotransmisor natural. La ironía era perfecta. Lo que los gobiernos habían prohibido por antinatural resultó ser una parte esencial de nuestra biología. El descubrimiento inspiró a universidades de todo el mundo a retomar los estudios. En Canadá, España, Alemania y el Reino Unido surgieron equipos de investigación que demostraron sus efectos neuroprotectores y analgésicos. La medicina moderna, que durante décadas había ignorado a la planta por miedo político, comenzó a verla como un laboratorio en sí misma. En hospitales oncológicos y clínicas del dolor, los pacientes comenzaron a hablar de ella sin vergüenza. El lenguaje también cambió. La droga volvió a llamarse medicina, pero el gobierno federal estadounidense no cedió fácilmente. Durante los años de Bill Clinton, la DEA continuó con redadas, destruyendo cultivos legales y arrestando a médicos. El presidente, que en campaña había admitido haber fumado sin inhalar, terminó reforzando la maquinaria represiva. Sin embargo, el cambio ya era imparable. En los laboratorios de California, los científicos comenzaron a aislar el cannabidiol CBD, un componente sin efecto psicoactivo, con enormes propiedades terapéuticas. Los resultados eran tan claros que incluso los sectores conservadores empezaron a dividirse. La televisión, que en los 80 había enseñado a decir no, ahora mostraba documentales sobre niños epilépticos que mejoraban gracias al aceite de cannabis. Los padres hablaban en público, las enfermeras daban testimonio y el discurso del miedo comenzaba a fracturarse. En Israel, los hospitales integraron tratamientos con cannabis medicinal bajo supervisión médica, convirtiéndose en modelo mundial. Mientras la política seguía atrapada en el pasado, la ciencia abría el futuro. Los 90 fueron la década en que el cannabis recuperó su dignidad. Ya no era símbolo de rebeldía ni de pecado, sino de conocimiento y esperanza. Las batas blancas sustituyeron a los uniformes policiales y los microscopios reemplazaron a los helicópteros. La planta, que durante medio siglo había sido víctima de ideología,
volvió al lugar que le correspondía, en el centro del cuerpo humano y de la historia de la medicina. Lo que la política había quemado, la ciencia lo resucitó. Para cuando la ciencia occidental comenzó a pronunciar la palabra endocannabinoide sin temblar, en el Caribe ya existía un profeta que había convertido el humo en una forma de fe. Bob Marley llevaba más de una década muerto, pero su rostro, impreso en camisetas, murales y banderas, se había transformado en el símbolo planetario de la reconciliación entre el cuerpo, la tierra y el alma. Su marihuana no era un experimento de laboratorio ni un crimen, era una oración. En Jamaica, el rastafarismo seguía entendiendo la planta como llave hacia Jah, el Dios vivo, y Marley había predicado su poder mucho antes de que los científicos le dieran nombre a la anandamida, la molécula de la felicidad. El herb es la curación de las naciones, decía, y aunque muchos lo consideraban un soñador, un loco o un perezoso, sus palabras anunciaron con décadas de anticipación lo que la biología molecular acabaría confirmando, que el ser humano y el cannabis estaban diseñados para comprenderse. Marley no hablaba de química ni de receptores neuronales, hablaba de armonía. Para él, fumar era una forma de meditar, de conectar el alma con la creación, un sacramento vegetal que igualaba a todos los hombres bajo el mismo humo. En los 70, cuando el mundo lo veía como un rebelde, en realidad estaba fundando una religión del equilibrio. Su mensaje trascendió las fronteras de la música y se convirtió en filosofía. El herb te hace ver quién eres realmente, repetía en entrevistas con una calma que desarmaba a los periodistas. Cuando murió en 1981, su cuerpo fue enterrado en las montañas de Saint Anne, envuelto en incienso y rega, y la hierba que los gobiernos perseguían ardió como incienso en su funeral. Para los rastas fue la consagración definitiva del ganja como símbolo divino. En los años siguientes, mientras los laboratorios de Israel y California empezaban a estudiar los cannabinoides y el sistema endocannabinoide, Marley ya era santo sin altar. Su música era liturgia, su rostro iconografía, su mensaje, One Love, una teoría biológica avant la lettre. Cada vez que un científico hablaba del equilibrio interno del cuerpo, en algún lugar del mundo sonaba su voz cantando Don't Worry About a Thing. El mito y la ciencia, separados por décadas y métodos, estaban diciendo lo mismo. En los años 90, cuando los investigadores israelíes identificaron los receptores CB1 y CB2, muchos medios comenzaron a recordar las frases del músico jamaicano como si fueran profecías. En los festivales de reggae de Ámsterdam o Barcelona se mezclaban por primera vez conferencias científicas y homenajes musicales. Bob Marley, que había sido arrestado, censurado y vigilado, se convirtió en emblema de la medicina verde, en patrono simbólico de una revolución que unía microscopios y guitarras. La biología había alcanzado la poesía. Lo que Marley intuía como una vibración espiritual, la ciencia lo explicaba como homeostasis celular. Y así, el mito se volvió molécula, el One Love se transformó en una red de neurotransmisores, la fe en evidencia y el humo en conocimiento. Bob Marley no solo cambió la música, cambió la manera en que el mundo entendería para siempre la paz interior. El siglo XXI comenzó con un aroma familiar, el olor del humo que tras un siglo de persecución volvía a ascender sin miedo. Pero esta vez no salía de templos ni comunas, sino de oficinas, laboratorios y parlamentos. Lo que había sido rebelión, delito o medicina clandestina se convirtió en industria global. El cannabis pasó de ser contracultura a cotización en bolsa. Los países que durante décadas habían encarcelado a miles por una planta ahora competían por quién la legalizaba primero. Uruguay fue el pionero. En 2013, bajo el gobierno de José Mujica, se convirtió en la primera nación del mundo en legalizar por completo el cannabis, desde el cultivo hasta la venta. No lo hizo por moda ni por dinero, sino por cansancio moral. La guerra contra las drogas ha fracasado, dijo Mujica, con su habitual tono campesino y filosófico. La ley uruguaya reguló el mercado estatal, permitió el autocultivo y rompió un tabú que ni las potencias se atrevían a desafiar. Un pequeño país del sur había hecho lo que los imperios no se animaban.
El efecto dominó fue inmediato. En América del Norte, varios estados de Estados Unidos comenzaron a rebelarse contra la legislación federal. California, Colorado, Oregón, Washington y luego Nevada aprobaron el uso recreativo, abriendo las puertas a una nueva fiebre verde. Lo que en los 60 era símbolo de resistencia, ahora se transformó en producto de lujo. Tiendas con diseño minimalista, envases brillantes, catálogos con descripciones aromáticas y nombres como Oj Kush o Blue Dream reemplazaron las viejas bolsas clandestinas. El capitalismo había descubierto la hierba. En Canadá, en 2018, el primer ministro Justin Trudeau cumplió su promesa electoral y convirtió al país en el primer miembro del G7 en legalizar completamente el cannabis. La medida convirtió a las antiguas granjas ilegales en corporaciones con acciones en la Bolsa de Toronto, generando miles de millones en ingresos fiscales y, de paso, una nueva moral económica. La planta perseguida ahora financiaba hospitales y becas. Los mismos bancos que durante décadas rechazaban clientes relacionados con drogas, ahora invertían en fondos de cannabis medicinal. La rebelión se transformó en negocio, y el negocio en geopolítica. Israel, pionero en investigación, exportaba tecnología y patentes. Holanda mantenía su modelo tolerante. México, tras décadas de guerra, discutía la legalización para quitar poder a los cárteles. En Estados Unidos, empresas como Canopy Growth, Aurora o Tilray se convirtieron en gigantes globales, y el término Green Rush, la fiebre verde, describía un nuevo tipo de colonización, la del humo convertido en capital. Los lobbies, los congresos y los festivales internacionales hablaban de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social. Pero en los márgenes, la ironía persistía. Miles de personas, sobre todo afroamericanas y latinas, seguían presas por los mismos delitos que ahora generaban fortunas a empresarios blancos con corbata. La justicia se movía más lenta que el mercado. La marihuana, símbolo de libertad, volvió a dividir el mundo entre quienes podían venderla y quienes aún pagaban por haberla fumado. Aún así, el cambio era irreversible. En universidades de todo el planeta se abrían programas de biotecnología del cannabis. Los laboratorios perfeccionaban aceites, cápsulas y cosméticos. Los gobiernos descubrían el oro fiscal del siglo XXI. En las Naciones Unidas se reescribían las listas de estupefacientes. En 2020, el cannabis fue finalmente retirado de la categoría más restrictiva, reconociendo su valor medicinal. La historia, que había comenzado con hogueras y prohibiciones, terminaba en conferencias y balances, pero la planta, indiferente a la codicia humana, seguía creciendo igual que siempre, bajo el sol, en silencio, sin pedir permiso. En las calles, los viejos hippies sonreían al ver tiendas oficiales con licencias y códigos de barras. Los jóvenes compraban flores legales sin imaginar el precio histórico de esa libertad. El siglo XXI había logrado lo impensable, convertir la herejía en economía. Sin embargo, entre tanto marketing y dinero, algo se perdió. El humo que antes unía corazones ahora olía a inversión. La revolución espiritual se había transformado en negocio de exportación. Y sin embargo, en los rostros de los enfermos que recuperaron el sueño, en los campesinos que volvieron a cultivar sin miedo y en los investigadores que seguían explorando el sistema endocannabinoide, aún latía la esencia original de la planta: curar, conectar, equilibrar. Quizás el cannabis siempre supo que el mundo terminaría por entenderlo, aunque lo hiciera tarde y con traje. Porque al final, después de siglos de demonización, guerras y mentiras, la hierba sagrada del pasado volvió a ocupar su lugar, no como vicio ni como dogma, sino como espejo de lo que somos, una especie que solo encuentra paz cuando deja de luchar contra su propia naturaleza. Después de décadas de prohibición y propaganda, el cannabis regresó al lugar del que nunca debió ser expulsado: la medicina. Lo que durante siglos fue un remedio universal y después un delito, volvió a entrar en los hospitales, esta vez con bata blanca y estudios clínicos.
A comienzos del siglo XXI, los aceites de cannabis se convirtieron en símbolo de esperanza para miles de familias que ya no encontraban alivio en los fármacos tradicionales. En Israel, Canadá, España y California, laboratorios y clínicas comenzaron a estudiar la composición química de los cannabinoides, separando el THC, la molécula psicoactiva del CBD, su hermano terapéutico. El cannabidiol, sin los efectos eufóricos del primero, se convirtió en la estrella médica del siglo. Aceites sublinguales, cápsulas, cremas y vaporizadores inundaron el mercado farmacéutico, mientras los científicos demostraban su eficacia contra la epilepsia infantil, el dolor crónico, la ansiedad, la inflamación y los efectos secundarios de la quimioterapia. En 2013, un documental de la CNN sobre una niña llamada Charlotte Figi, que sufría un síndrome epiléptico grave, cambió la percepción global. Su vida se transformó gracias a un aceite de CBD. A partir de ese momento, millones de padres exigieron la legalización medicinal, y los gobiernos tuvieron que elegir entre mantener su dogma o salvar vidas. La medicina ganó. En California y Colorado, los dispensarios legales comenzaron a funcionar como farmacias modernas. Productos dosificados, certificados y estudiados reemplazaban los antiguos cigarrillos clandestinos. El olor del cannabis dejó de ser sinónimo de delito para convertirse en aroma de laboratorio. Las universidades lanzaron programas de medicina cannábica, y la Organización Mundial de la Salud reconoció su potencial terapéutico. A mediados de la década de 2020, el cannabis medicinal ya era legal en más de 50 países, y la investigación avanzaba hacia nuevos horizontes: neuroprotección, Alzheimer, Parkinson, cáncer y salud mental. Pero el regreso no fue solo médico, también espiritual. Miles de pacientes encontraron en la planta no solo alivio físico, sino una forma de reconectar con el cuerpo. Los veteranos de guerra la usaban para calmar el trauma, los enfermos terminales para recuperar el apetito y la dignidad, los ancianos para dormir sin miedo. El cannabis, marginado durante un siglo por intereses políticos y económicos, volvía a ocupar su papel ancestral, el de puente entre el dolor y la paz. Las empresas farmacéuticas, que antes lo despreciaban, comenzaron a desarrollar sus propias líneas de cannabinoides sintéticos, intentando apropiarse de un saber que durante milenios había pertenecido al pueblo. Sin embargo, el espíritu de la planta resistía. En clínicas rurales de México, en laboratorios de Tel Aviv, en hospitales de Canadá, la hierba sanadora de Shennong volvía a ejercer su oficio. La historia se cerraba como un círculo perfecto, de las cuevas neolíticas a los dispensarios digitales, del humo ritual al aceite medicinal, del castigo a la compasión. La humanidad redescubría lo que había olvidado entre juicios y prejuicios, que el cannabis no era enemigo, sino aliado. Una medicina antigua que sobrevivió a la Inquisición, a la moral victoriana y a la guerra moderna, para recordarle al siglo XXI que la verdadera curación no siempre viene en pastillas, sino en una hoja verde que aprendió a resistir el miedo y florecer en cada época, incluso en las más oscuras. En el siglo XXI, cuando la planta ya había recuperado su respeto científico y su valor económico, comenzó a reconquistar su territorio más antiguo, el del espíritu. Lo que durante milenios había sido humo sagrado en templos hindúes, incienso sufí o meditación rastafari, volvió a las manos de quienes buscaban paz interior en un mundo saturado de pantallas, ansiedad y ruido. El cannabis se transformó en una herramienta de introspección moderna, un puente entre lo ancestral y lo terapéutico. En las colinas de Jamaica, los rastas seguían fumando ganja al amanecer, como acto de comunión con Ga. Pero en Los Ángeles o Barcelona, miles de personas hacían lo mismo al terminar una sesión de yoga o antes de entrar a una terapia de respiración. El humo, que antes separaba santos de criminales, se volvió respiración compartida. En retiros espirituales de Costa Rica, Perú o Tailandia, la planta se incorporó a rituales de microdosis y meditación guiada, no como evasión, sino como catalizador de presencia. Se hablaba de abrir el corazón, de desactivar el ego, de reconectar con el cuerpo,
palabras que siglos atrás se habrían dicho en sánscrito o en las montañas de los Himalayas. El cannabis, despreciado por dogmas religiosos y leyes puritanas, volvía a ocupar su lugar entre las medicinas del alma. Las terapias modernas lo combinaron con psicología y neurociencia. Clínicas de Estados Unidos, Canadá y España comenzaron a experimentar con aceites de CBD para tratar la ansiedad, la depresión leve y los traumas postraumáticos. En los templos urbanos del bienestar, los vaporizadores sustituyeron las pipas, las luces tenues reemplazaron los altares y los mantras se mezclaron con playlists de Spotify. Era la nueva mística del siglo digital. Influencers de salud hablaban de mindful smoking, de fumar sin culpa, de ritualizar la calma. El cannabis se convirtió en la planta del equilibrio en una era desequilibrada, ni droga ni milagro, sino espejo de una sociedad que había olvidado cómo respirar. En los festivales de música alternativa, entre danzas extáticas y charlas de neuroespiritualidad, el humo subía otra vez al cielo, no como provocación sino como plegaria. Los médicos que antes temían pronunciar su nombre empezaron a recetar aceites con la misma naturalidad con que un sacerdote bendice el agua. En los foros científicos se hablaba del sistema endocannabinoide como un sistema de armonía interna. En los retiros de montaña se repetía que la planta enseña a escuchar. Y así, el cannabis se volvió lenguaje universal entre ciencia y fe. Su olor dejó de ser símbolo de rebeldía para transformarse en señal de búsqueda. Del rastafarismo al yoga, de los monasterios medievales a los spas minimalistas, la planta regresó como metáfora del reencuentro humano con lo esencial, el cuerpo, la respiración, el presente. Al final, el humo no desapareció, solo cambió de forma. Hoy, cuando alguien enciende una flor antes de meditar, no está desafiando la ley ni rindiendo culto a un dios antiguo. Está repitiendo, sin saberlo, un gesto tan viejo como la civilización, el de agradecerle a la tierra por permitirnos, aunque sea por un instante, sentirnos en paz. Todo comenzó en las montañas del Asia Central, mucho antes de que existiera la palabra historia. Allí, una planta silvestre aprendió a sobrevivir al frío y al viento, a doblarse sin romperse, a crecer entre la piedra y el polvo. Miles de años después, esa misma planta, el cannabis, fue testigo de la evolución humana. Vio surgir imperios, templos, guerras, dioses y fronteras. Fue medicina, fue tela, fue barco, fue rezo, fue condenada, quemada y prohibida, pero nunca desapareció. En cada época, alguien la redescubrió, la honró o la temió. Los chinos la usaron para sanar, los indios para conectar con sus dioses, los persas para viajar en el alma, los egipcios para aliviar el cuerpo. Luego vinieron los griegos, los romanos, los árabes, los monjes, los inquisidores, los emperadores y los presidentes. Todos intentaron controlarla. Unos la adoraron, otros la demonizaron. Pero el cannabis, paciente como el tiempo, esperó. Esperó en los campos del olvido, en los laboratorios secretos, en los bolsillos de los rebeldes y en los altares de los pobres. Esperó hasta que la humanidad estuviera lista para entenderla de nuevo. Cuando lo hizo, el ciclo se cerró. La hierba maldita volvió a ser milagrosa. En el siglo XXI, los médicos la recetan, los gobiernos la regulan, los científicos la estudian y los empresarios la venden. Lo que fue símbolo de pecado ahora decora las vitrinas de las farmacias y los dispensarios. El humo perseguido se transformó en aceite, cápsula, crema, ritual terapéutico. Los mismos países que la prohibieron levantan monumentos a su industria. Los mismos laboratorios que la despreciaron publican artículos sobre sus beneficios. Y sin embargo, detrás de toda esa maquinaria de progreso, la esencia sigue siendo la misma, una hoja verde que cura sin pedir nada, que acompaña en el dolor y en la calma, que recuerda al ser humano su vínculo con la tierra. La historia del cannabis es también la historia de nuestra ignorancia y redención. Lo condenamos por miedo, lo adoramos por necesidad y lo estudiamos por curiosidad. Cada generación lo ve con nuevos ojos, pero la planta nunca cambia. Sigue floreciendo al sol, sigue enseñando lo que siempre supo, que el cuerpo y la mente no son enemigos, que la naturaleza no es pecado, que el alivio no es debilidad,
Desde las cavernas de Bampo hasta los laboratorios de Tel Aviv, desde los templos del Ganges hasta los dispensarios de California, el cannabis ha sido el mismo testigo silencioso de nuestra búsqueda de equilibrio. Sobrevivió a los dioses y a las guerras, a la Inquisición y a los dictadores, a las hogueras y a las prohibiciones. Y lo hizo sin violencia, sin discurso, solo creciendo. Hoy, cuando las luces de neón anuncian productos con su nombre, cuando los presidentes hablan de regulación y las farmacéuticas de moléculas, conviene recordar que todo comenzó con una semilla que cruzó glaciares, desiertos y océanos para enseñarnos, miles de años después, la lección más simple, que la verdadera inmortalidad no se conquista, se cultiva. Así la planta que los hombres llamaron maldita terminó por curarlos a todos, y en el humo que asciende, lento y tranquilo, todavía se puede leer la historia entera de la humanidad.